Bueno, pues vamos a comenzar. Mientras que hacemos las presentaciones, se van a incorporando todas aquellas personas que han solicitado su inscripción. Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, algunos sí me conoceréis, soy Antonio Guillén, soy el secretario general de la Federación de Baloncesto. Hemos programado esta primera jornada de formación, que será la primera de las que tenemos planificada a lo largo de toda la temporada. Ya se ya trasladando, conforme se vayan convocando sucesivas jornadas formativas relacionadas con muchas cuestiones que seguramente serán de vuestro interés. Y en esta ocasión, pues, tenemos que congratularnos que nos acompaña María Nova, que ha querido estar presente va de viaje, ha hecho hoy muchísimos kilómetros y por eso el agradecimiento doble por su presencia y por el esfuerzo que está haciendo, que va a intervenir desde el coche, nos hará una pequeña intervención y seguidamente intervendrá, como habíamos anunciado, Pablo Navarrete. Pablo Navarrete es responsable de servicios de programa y actividades deportivas. Bueno, María Nova, se me ha olvidado contarlo, aunque todo el mundo la conoce, es la directora general de Sistema y Valores del Deporte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Y Pablo Navarrete decía que es responsable de servicios, programa y actividad deportiva, que es buen conocedor del decreto que, como ya se anunció junto con lo que es la convocatoria, su intervención va relacionada con el decreto 41/2022 de 8 de marzo, porque se regula la entidad deportiva Andalucía. Es un decreto que afecta de forma muy notable a todo lo que son las entidades deportivas y, en consecuencia, a los clubes, en este caso de baloncesto, y sustituye al anterior decreto 7/2000 y que, bueno, entendíamos que esta jornada era muy necesaria. Así que, sin más, le voy a dar palabra a María, que seguramente tendrá alguna cosilla que decirnos. María. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Federación Andaluza de Baloncesto por esta iniciativa de llevar un programa de formación y, sobre todo, concretamente la primera, pues para ver el decreto de entidades deportivas. Este decreto surge pues con la idea de desarrollar la norma de la Ley del Deporte 5/2016. Nosotros, cuando llegamos en el 2019 al Gobierno de la Junta de Andalucía, vimos que había una Ley del Deporte 5/2016, del año 2016, en el que no se había hecho todavía ningún desarrollo normativo. Y creímos conveniente que el primer decreto que deberíamos de sacar es el que marca la estructura deportiva andaluza. Y por eso ese es el decreto de entidades deportivas Andalucía, donde se desarrolla un poco la norma en la que se basa federaciones deportivas, clubes y secciones deportivas. Entonces, bueno, este ha sido el primer paso. También sacamos el decreto de inventario de instalaciones deportivas y ahora mismo está en camino pues el decreto de competiciones, el decreto del voluntariado deportivo y un decreto que para mí marca un antes y un después es el decreto de regulación profesional del deporte, en el que creo que es un decreto muy complejo por la cantidad de agentes que interviene en ese decreto: empleo, salud, educación y agentes como la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, el COLEF, AGESPORT. Y entonces, pues bueno, es un decreto que esperemos que a lo largo de esta legislatura hagamos todo este desarrollo que nos queda, ¿no? Entonces, sin más, yo no voy a, como ha dicho Antonio, vengo de viaje de todo el día, pero os dejo en buenas manos, porque mi jefe de servicio, Pablo Navarrete, es el que tiene todo el conocimiento de este decreto de entidades deportivas y el que, bueno, estamos terminando ya de perfilar la orden en el que se va a desarrollar los anexos, en el que los clubes se van a tener que basar en esa orden para poder llevar a cabo este decreto de entidades, aplicándolo de forma correcta e idónea. Sin más, pues nada, os agradezco y espero que tengáis una buena tarde de formación y agradecer nuevamente tanto a Antonio Guillén por esta iniciativa, porque es un espacio en el que nosotros necesitamos desarrollar, es un espacio donde nosotros nos ayuda a desarrollar nuestra labor legislativa, después ponerla en difusión. Pues esta iniciativa que ha tenido la Federación de Baloncesto tendrían que tenerla todas las acciones para actualizarla de una forma eficaz y eficiente de la norma jurídica como va evolucionando, ¿no? Así es que os deseo buena tarde y muchísimas gracias a todos. Un saludo. Muchísimas gracias, María, por la intervención.
Antes de darle la palabra a Pablo, os comento a todas las personas que estáis presenciando la videoconferencia, que todas las preguntas que podáis hacer, las podéis hacer a través del chat. Y una vez que Pablo finalice su intervención, el que además tiene preparado alguna presentación PowerPoint, le haré las preguntas que haya realizado a través del chat, se las haré saber a Pablo para que os conteste. Para hacerlo más operativo, se han silenciado todos los micrófonos, así como las cámaras, para intentar que sea todo muchísimo más ágil, ¿de acuerdo? Así que os emplazo que conforme vaya Pablo interviniendo, podáis hacer vuestras preguntas a través del chat y cuando finalice yo se la transmitiré a Pablo. Pablo, es tu turno, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como muy bien ha comentado nuestra directora general, María de Nova, pues el primer paso que dimos cuando entramos en la última legislatura, pues era fundamentalmente la asignatura pendiente que tenía la Junta de Andalucía en materia deportiva. Su primera opción y su primera prioridad era el regular las entidades deportivas. Sabéis que la Ley 5/2016 de 19 de julio pues había introducido numerosas novedades con respecto a la normativa anterior y teníamos que adaptar el decreto del entonces vigente 7/2000 a lo que establece la nueva Ley del Deporte. Así nos pusimos a trabajar, hicimos un pequeño grupo de trabajo en la consejería, sacamos un primer borrador y a partir de ahí empezó el trámite de audiencia, toda una serie de procedimientos que están establecidos en las normas para promover la participación de todos los implicados y tras un procedimiento de elaboración que duró en torno a 2 años y medio, pues finalmente se publicó el decreto 41/2022 de 8 de marzo, que es esta norma que regula las entidades deportivas. Yo, a la hora de enfocar mi intervención, voy a hacer, como ha comentado Antonio, una pequeña presentación, no quiero extenderme mucho, lo más esquemática posible para centrar vuestra atención en lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y a partir de ahí creo que lo más interesante pues será que nos planteéis vuestras dudas, vuestras consultas, aspectos prácticos y generar el debate sobre muchos aspectos que sabemos que están en la calle y que entre todos tenemos que resolver. Lógicamente, nosotros desde la Administración pues siempre marcamos los criterios hermenéuticos e interpretativos y, bueno, siempre escuchando a las entidades que sois los destinatarios, los deportistas y a las federaciones, como no podía ser de otra forma. Yo, igual que ha dicho María, pues quiero agradecer tanto a la Federación Andaluza de Baloncesto como a Antonio, pues que me hayan invitado a esta jornada. Para mí es un honor estar a vuestro servicio, porque creo que una de las funciones que tenemos los servidores públicos es pues colaborar con la sociedad y con todos los destinatarios de las normas para que la aplicación de las mismas sea lo más directa posible y acercarlo lo más directo posible a la práctica y a los problemas que tienen los ciudadanos. Bueno, yo sin más voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con esta presentación. Vamos a ver. Por favor, confirmadme que la veis. Ahora mismo no, Pablo. Aquí. ¿Se ve? No. Un momento. Ahora creo que se va a ver. Un momentito. Compartir. Ahora sí. Ahora sí, vamos a darle modo presentación. Si os parece que se verá más claro. Bien. El nuevo decreto por el que se regulan las entidades deportivas, como bien hemos comentado, son jornadas formativas que organiza la Federación
Andaluza de Baloncesto y en la que nuestra consejería, la Consejería ahora ya de Turismo, Cultura y Deporte, pues colabora con vosotros. Bien, el objeto o digamos los objetivos que se planteaban con la publicación del nuevo decreto de entidades deportivas son, en primer lugar, adaptar la normativa a la nueva ley, como ya hemos dicho, actualizar el régimen de las entidades deportivas a toda la normativa y a todo el ordenamiento jurídico. Hay muchos aspectos en materia de defensa del menor, de nuevas tecnologías, etcétera, que se aplican a las entidades deportivas y, como consecuencia lógica, pues la sustitución del decreto 7/2000 de 24 de enero, que era la anterior norma que regulaba a las entidades deportivas. El nuevo decreto tiene una estructura básica muy simple, parecida a la anterior, que es un título preliminar, donde se establecen cuestiones de carácter genérico. 3 títulos, de los cuales el primero es el que regula los clubes deportivos y secciones deportivas, que creo que es en el que la mayoría de los asistentes a esta jornada están centrados. El tercer título es el de registro de entidades deportivas, que entiendo que también estáis muy interesados en cuestiones prácticas acerca de la aplicación de las inscripciones y de toda la documentación que hay que aportar en los trámites registrales. Y en cuanto al número de artículos, son 71 artículos, 3 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Las principales novedades del decreto, pues primero desaparecen los entes de promoción deportiva, que era una figura, así como las entidades deportivas de carácter accesorio, que eran figuras de la anterior norma que ya no han tenido recorrido. Se regula por primera vez un procedimiento para la declaración autonómica de utilidad pública, que es un proceso que está únicamente regulado a nivel estatal. Por otro lado, se introducen numerosas mejoras técnicas en aspectos sobre obligaciones, derechos de los miembros del club, el régimen económico, documental y contable, y en el disciplinario electoral y otras muchas materias en las que no podemos entrar de manera pormenorizada. Se actualizan los requisitos para la creación de las secciones deportivas, dotando al sistema de una gran flexibilidad, es decir, es muy fácil crear una sección deportiva y hay todo tipo de formas que pueda adoptar una sección deportiva. Lo que se trata es de facilitar al máximo la creación de este tipo de entidades. Y, por último, se prevé el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la constitución y funcionamiento de los órganos, adopción de acuerdos y, sobre todo, en las relaciones con la administración. En cuanto a las novedades sobre federaciones deportivas andaluzas, que hay muchísimas novedades que están lógicamente obligadas por las que imponía la nueva ley del deporte de Andalucía. En primer lugar, reforzar el carácter democrático y representativo de las federaciones. Se prevé asimismo la posibilidad de realizar una delegación limitada de potestades públicas en las nuevas federaciones deportivas que se inscriban, que de momento no hemos tenido ninguna desde que ha entrado en vigor el decreto, pues bueno, esperamos que con el tiempo alguna nueva federación deportiva se incorpore a la familia de federaciones deportivas andaluzas. Se regula, asimismo, la licencia deportiva federativa y los títulos habilitantes, que era algo que no aparecía regulado en el anterior decreto. Se regulan, asimismo, los nuevos órganos federativos, como son la Comisión Mujer y Deporte, el Comisionado del Menor Deportista y el Comité de Transparencia y Buen Gobierno. Se establece también el régimen jurídico de un nuevo órgano, que es el Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, que es el órgano colegiado de participación integrado por las federaciones deportivas andaluzas de la Administración. Creo recordar que la Federación Andaluza de Baloncesto va a formar parte con un representante, corregidme si estoy equivocado, del Consejo Andaluz, a través de un proceso de elección que tuvimos entre todas las federaciones andaluzas, con lo cual, enhorabuena también a la Federación de Baloncesto, que va a tener voz y voto ante la administración deportiva. Y, por último, se prevé, asimismo, el uso de las nuevas tecnologías, al igual que para los clubes deportivos.
En cuanto a las novedades del decreto respecto del registro andaluz de entidades deportivas, pues se establece el procedimiento obligatoriamente a través de medios electrónicos. Creemos que esto es un avance muy importante. Ya hemos dejado atrás la época de los papelitos, rellenar a mano todo esto. Creo que con las nuevas tecnologías que tenemos ganamos tanto en claridad como en celeridad del procedimiento. Y creo que esto, a través de soporte electrónico, además, redunda en la seguridad jurídica de los procedimientos y la comodidad de no tener que hacer desplazamientos para todo tipo de tramitación administrativa, que entendemos que es algo que ya en el año 2022 no tenía ningún sentido, ¿no? Se establecen y definen con mayor claridad los actos inscribibles en el registro, incluyendo los códigos de buen gobierno de las entidades deportivas, de las que luego seguramente hablaremos, así como la composición de las juntas directivas. Se redefine la estructura del propio registro andaluz de entidades deportivas, se mantiene, por supuesto, el carácter público y todo su régimen jurídico, pero se estructura de una nueva forma, sobre todo más simplificada, respondiendo a la nueva tipología de entidades deportivas que quedan con la nueva ley. Y por último, un dato muy importante, que es que se reducen a 10 días los plazos para realizar los trámites de subsanación en los procedimientos de inscripción. Antes, pues nos íbamos a plazos de un mes o incluso superiores. Ahora mismo, pues vamos a intentar establecer estos plazos que, aunque para ciertos trámites pueden resultar quizás un poco breves, pero entendemos que redunda siempre en agilidad y eso lo va a agradecer el sistema deportivo andaluz. Y bueno, estas son las principales novedades. Yo no me quiero extender más en la presentación, lo he hecho muy a grandes rasgos, no creo que haya que presentar mucho más. Entiendo que muchos de vosotros habéis visto por encima el decreto, que no lo habéis estudiado muy a fondo, ya que, bueno, normalmente en los clubes pues suelen ser la gente que lleva secretaría o administración los que tienen que familiarizarse más, pero es bueno tener esta visión general y global del decreto y sobre todo centrarnos en los aspectos prácticos y la problemática con la que os encontréis día a día con el decreto. En cuanto a normativa de desarrollo de este decreto, pues como bien ha comentado nuestra directora general, María de Nova, ya hemos iniciado la tramitación de la orden por la que se aprueban los formularios, a través de los cuales se van a solicitar todos los procedimientos del registro de entidades deportivas y también del reconocimiento de utilidad pública. Y ahora mismo está en una fase de validación previa y yo creo que a finales de año pues tendremos en la calle ese primer borrador para permitir la participación de todos los agentes del sistema deportivo y tener cuanto antes esta orden tan necesaria. Por otro lado, hemos implementado nuevos modelos que están a vuestra disposición en la página web de nuestra consejería, como son un modelo tipo de estatutos que cada club puede adaptar a su realidad social y también un modelo de código de buen gobierno que me imagino que todos lo sabéis, que cualquier club que reciba subvenciones públicas pues está obligado a aprobar en su asamblea previo aprobación por su junta directiva. Así que, por mi parte, si os parece, Antonio, pasamos a la explicación de aspectos prácticos, dudas, debate, en fin, todo lo que vosotros queráis. Perfecto. Bueno, pues si te parece, te voy a ir, porque estos últimos días se nos han ido trasladando algunas preguntas por parte de los clubes a través del correo electrónico en la federación, y yo te las voy trasladando si quieres, sin perjuicio de que si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat y yo te la traslado. La primera pregunta que me trasladan, Pablo, es la fecha de entrada o la fecha que tiene fecha límite para la adaptación de los estatutos por parte de los clubes deportivos. Sí, pues mira, muy interesante la
la pregunta porque es algo que nos vienen preguntando recurrentemente todos los clubes, no solo clubes, sino también las federaciones deportivas, que algunas todavía están pendientes de adaptación al nuevo decreto. No sé si la Federación de Baloncesto estáis ya en... Nosotros ya lo hemos presentado. Adaptado, entiendo que sí, creo Sí. tengo entendido que sí, pero bueno, pues entendemos que... Nosotros lo hemos presentado. Efectivamente. Si os parece, vamos a ir... Me gustaría compartir pantalla, no sé si va a ser posible en cuanto a lo que establece nuestras disposiciones transitorias, ¿vale? Adicional segunda, voy a intentar compartir pantalla. Primero voy a resaltar lo que es la adicional segunda. Vamos a ver si se ve. Bien, ¿veis la pantalla? Sí. Bien, pues como aparece el plazo que se establecía en la disposición adicional segunda era un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del decreto para adaptar los estatutos al nuevo decreto. ¿Cuál es la consecuencia de no adaptar los estatutos al nuevo decreto? Pues que se iniciaría por parte de la Administración, en este caso por parte del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, es decir, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, de un procedimiento de oficio de desinscripción de aquel club que no adapte su estatuto. ¿Eso significa que automáticamente se desinscribe al club? No. Sería un inicio de procedimiento de desinscripción. Esto quiere decir que a cada club que se le iniciara ese procedimiento se le notificaría la incoación del mismo, se le concedería un plazo de alegaciones para que nos pudiera decir cuáles han sido las circunstancias por las que no han podido adaptar sus estatutos al nuevo decreto y, lógicamente, dentro del sentido común y la flexibilidad, que es lo que va a primar en la Administración, pues se otorgará un plazo a lo mejor, digamos, de 10 días o el que proceda, para que ningún club se quede sin adaptar sus estatutos al decreto. En el caso de que un club, pues finalmente no adaptara su estatuto, pues se podría finalizar ese procedimiento en una resolución de desinscripción que firmaría nuestra Dirección General y aún así esa resolución tendría un pie de recurso. Los interesados podrían recurrir esa desinscripción pues, ante la propia consejería y tendríamos la opción de reconsiderar esa desinscripción. Es decir, se van a dar hasta 2 oportunidades nuevas para que los clubes ninguno tenga que desinscribirse. Este es un mecanismo, y eso es, creo que lo explicamos en el procedimiento de elaboración del decreto, es un mecanismo que sí nos va a servir para depurar el registro andaluz de entidades deportivas en el sentido de que hay muchas entidades, digamos, que ya están inactivas, llevan años sin participar en competición oficial, sin participar ni siquiera en competición oficial, sino que, bueno, se crearon en su día y dejaron de tener actividad y en este procedimiento, pues, se va a ver qué clubes y secciones deportivas están activos y cuáles no. Entonces, entendemos que esto va a ser digamos, una forma natural de depuración del registro andaluz de entidades deportivas. En cuanto al plazo que establecimos, hemos querido dar un plazo amplio, primero, para facilitar a los clubes ese proceso de adaptación, para que tengan ellos tiempo de contar con los modelos, de adaptar su norma básica al decreto, y por otro lado, para no colapsar a las delegaciones territoriales, que son las que tienen digamos, la competencia delegada para la inscripción de las modificaciones de estatuto. No sé si sabéis que hace unos días
se ha publicado una nueva resolución de delegación de competencia que se adapta a la nueva normativa y siguen siendo competencias de las delegaciones territoriales de nuestra consejería, pues todas las modificaciones estatutarias de los clubes y secciones deportivas. En cuanto al plazo en concreto, Antonio, creo que la pregunta va en cuanto al plazo en concreto, ¿no? Efectivamente. Vale, si nos vamos a la entrada en vigor del decreto, el decreto entraba en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si veis aquí, el decreto entró en vigor el 15 de marzo, puesto que se publicó en el BOJA de 14 de marzo de 2022, entró en vigor el 15 de marzo de 2022. Con lo cual, si hacemos el cómputo de los meses, nos vamos al 15 de septiembre de 2023. Es decir, el plazo finalizaría el 15 de septiembre de 2023. Serían, claro. Vale. Correcto. ¿Vale? Uh-huh. Así que, bueno, creo que hay tiempo más que suficiente, pero no hay que confiarse. El verano es muy malo, como sabemos, nos despistamos todos un poco y cuando volvemos se nos echa el tiempo encima y yo os recomendaría que en la presente temporada deportiva, no sé cuándo termina la temporada de baloncesto en Andalucía. 30 de junio. Si podéis, yo os recomiendo que tengáis todos vuestros estatutos actualizados antes de que finalice la temporada deportiva. ¿Vale? Además podemos encontrar que el resto de clubes de otros deportes colapsen el registro de entidad deportiva. Efectivamente. Sobre todo fútbol, los más numerosos, ¿no? Claro. Fútbol, ciclismo, en fin, los que ahora mismo están, montañismo, los que están teniendo mayor actividad. Pablo, en relación a este tema, hay varias preguntas en el chat. Una de ellas muy interesante y es del Club Baloncesto Puerto Real, en el que pregunta si el acuerdo de la Asamblea General de adaptación al decreto, al nuevo decreto, debe hacerse en junta ordinaria o extraordinaria. Recuerdo además que este tema salió en las jornadas que hubo en el IAD en Málaga el año pasado. Sí, correcto. Salió en la jornada. Bueno, y tradicionalmente siempre hemos dicho que las modificaciones estatutarias se han efectuado en sesión extraordinaria. ¿Por qué? Porque, bueno, la Junta General Ordinaria tiene como principal objetivo pues la aprobación de las cuentas, ¿no? Y de las actividades del club para la temporada, para el año natural, según el club lo tenga establecido en sus estatutos. Lo que pasa es que en la misma fecha se puede convocar la asamblea ordinaria y a renglón seguido la extraordinaria donde se adopten el resto de acuerdos. Es lo que siempre recomendamos a los clubes, que no lo hagan en dos fechas diferentes, porque ya es difícil convocar a los socios, reunirlos, pues lo ideal es que lo que se establece como ordinario, pues se lleve a la asamblea ordinaria y aquello que se proponga de carácter extraordinario, como puede ser una modificación estatutaria, una modificación del domicilio social, etcétera, pues nos lo llevemos a una sesión extraordinaria que tiene lugar a continuación, seguidamente, a la sesión ordinaria en el mismo día, ¿vale? ¿Que no puede ser? Bueno, pues se hace en una asamblea extraordinaria, ¿vale? Entendemos que es la mejor forma de proceder. Casi todas las preguntas son recurrentes en el mismo sentido, incluso ahora nuestro amigo Paco Fernández del Club ADESA 80 de San Lucas también nos lo reitera. Los modelos que están colgados en la web, tanto modelo de código de buen gobierno como modelo de estatuto, cualquier club que cumplimente dichos modelos se podría entender que su estatuto y su código de buen gobierno se ajustarían a la legalidad, al decreto, ¿verdad? Lógicamente. De hecho, esa es la principal virtud que tienen estos modelos. Es decir,
que simplemente con descargártelos de la web de la consejería lo adaptas. Tiene unos, no sé, si queréis, no sé, alguno que todavía no lo tengo, voy a intentar a ver si tengo por aquí el modelo. Pablo, si os parece, como también, y ya contesto a una de las preguntas que se han preguntado, se han hecho, en el día de mañana toda la jornada se quedará colgado, lo pondremos en noticia para que todo el mundo tenga acceso a ella. Y además colgaremos los modelos que están en vuestra web de la Junta de Andalucía, los colgaremos para que todo el mundo lo tenga disponible y les sea mucho más fácil. Pues bueno, son modelos autorrellenables donde solo tenéis que introducir los datos del club. Os pongo en un momento muy rapidito lo que es el modelo de estatutos, ¿vale? Que entiendo que es el más visto, ¿veis? Es autorrellenable, ponéis la denominación del club, la localidad de la provincia, el domicilio donde lo tenéis, el código postal, también provincia, las instalaciones, en fin. Tenéis todos los campos rellenables, incluso campos desplegables, para los artículos, digamos, más importantes. Y luego el resto, pues son básicamente de adhesión. Es decir, que todo lo que aparece está relleno. Aún así, os podéis, como es un PDF que está en código abierto, podéis bajar el texto y, bueno, adaptarlo a lo que es la realidad de vuestro club. Si queréis meterle alguna cosita, pues lo podéis meter. Yo os recomiendo que, si no es necesario, que aprobéis el modelo que hay aquí, si se adapta a lo que establecen vuestros estatutos actuales, y en este sentido no vais a tener ningún problema si seguís el modelo oficial en la inmediata inscripción por parte de las delegaciones territoriales del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Va. Pablo, hay otra pregunta que también hace por aquí algunos de los intervinientes, y es la siguiente: ¿de qué forma se suben, una vez que la asamblea del club adopta el acuerdo, cómo se sube el documento? ¿Hay que presentarlo en formato de papel? ¿Hay que firmar todas las páginas del nuevo estatuto? ¿Se sube en formato digital a través de sede electrónica en la sede del registro? La forma de subirlo, con la nueva regulación de administración electrónica, es igual que antes. Es decir, se imprime, se firma por los miembros, por el presidente y secretario en este caso, ¿no? Que son los que firman los estatutos con la modificación. El garabato se escanea, y ese escaneo con la firma de ambos, pues se pasa a la firma del representante legal del club, que no es otro que el presidente, ¿vale? Entonces, cajetín de firma del presidente junto con el anexo que aparezca, que proceda del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Actualmente es el anexo anterior, que es el que está todavía en vigor, pero cuando se apruebe la nueva orden de formularios, pues será el nuevo formulario. En cualquier caso, sí, también recomiendo que en ese proceso, antes de presentarlo, que llaméis, que os informéis en vuestra delegación territorial si os ofrece alguna duda, ¿vale? Pero es un proceso muy sencillo. En la página web aparece perfectamente explicado los documentos que hay que presentar en cada caso, y, bueno, entendemos que no tiene mayor dificultad. ¿La firma que debe de constar en los estatutos debe ser manuscrita o puede ser firma electrónica? No, puede ser de ambos tipos. Lo que pasa es que se venía exigiendo en la modificación estatutaria que en todas sus páginas firmaran secretario y presidente, ¿vale? Yo entiendo que, ¿por qué? ¿Por qué se hace eso? Pues bueno, para evitar, digamos, estos cambios involuntarios o un poco o maliciosos, ¿no? Que te puedan meter un cambio, digamos, no previsto en lo que son tus estatutos, y sin que hayan pasado por el filtro de la Asamblea. Entonces, por eso sí se exige y se ha venido exigiendo por parte de los funcionarios que llevan el registro, pues que en cada una de las páginas aparezca la firma tanto del presidente, manuscrita, tanto del presidente como secretario. Yo entiendo que si hay una firma digital que aparece en todas las páginas, pues también sería igualmente válido. La ventaja de la administración electrónica es esa, que cuando es un documento, que es una copia realmente, es una copia escaneada, que subimos y firmamos, ¿vale? Firmamos con nuestra
nuestro certificado digital, ese escáner pues se entiende como copia autenticada por parte de la propia administración y se le da esa presunción de validez. Con lo cual, bueno, pues se puede hacer tanto de una forma como de otra, ¿vale? Vale. Lo importante es que aparezcan esas firmas. Vale. Luego, pasando ya, digamos, a otro tema, va relacionado con los miembros que pueden ser parte de un club. Sí. En el artículo, creo que es el artículo 12, Sí, sí, sí. el artículo 10, perdón, habla Yes. de deportistas, abonados, colaboradores y entrenadores o técnicos deportivos. Y en este Sí. sentido nos preguntan si puede formar parte de un club cualquier otra persona que no esté dentro de esa categoría. Es decir, por ejemplo, voluntario. En concreto, desde nuestro amigo de Utrera, nuestro amigo Moya, que está por ahí, nos pregunta si puede formar parte de, o pueden estar incluidos en los estatutos otros miembros que no tengan esa catalogación de deportistas, entrenadores, colaboradores o entrenadores. Bueno, yo entiendo que en este caso entrarían como colaboradores, ¿vale? No como voluntarios. Si son voluntarios, jurídicamente, a los efectos de lo que establece el decreto, aunque sean voluntarios, pues tendrían la condición de colaboradores, podrían ser miembros colaboradores. ¿Por qué? Porque el voluntario es una figura que se regula a través de una ley de voluntariado, etcétera, y no es lo mismo un voluntario que un abonado o colaborador, que es una persona física que participa en las actividades del club deportivo. Pueden ser esas mismas personas, que son los voluntarios, pero sí tenemos que tener en cuenta que la denominación que debemos usar deben estar conforme a lo que dispone el decreto, ¿vale? Aún así, pues bueno, si en un momento dado, en un proceso de inscripción, eso se explica suficientemente en los estatutos, yo entiendo que no habría ningún problema, ¿vale? Lo que sí nos debe quedar claro que la única categoría de la que no se puede prescindir es la de socio. En todos los clubes tiene que haber socio y puede incluso que haya algunos clubes en los que los únicos miembros sean los socios, ¿vale? A partir de ahí pueden entrar todos los demás, con la denominación preferentemente que se establece en el decreto, pero bueno, tendríamos que ver si que habría que, en este caso, si se van a meter a los voluntarios, pues el artículo que establezca quiénes son los miembros del club, pues debería denominarlos como colaboradores, no como voluntarios, ¿vale? Vale. Otra pregunta que nos hacen por aquí, Pablo, es en relación a que hay, además de los clubes, hay otras muchísimas entidades que también se dedican a la práctica deportiva. Y en concreto me refiero, por ejemplo, a las AMPAs de los colegios. La pregunta en concreto sería, ¿las AMPAs también tendrían que adaptar su estatuto al nuevo decreto de marzo? No. ¿O sería una entidad distinta al margen del decreto? No. El AMPA es una entidad que además está regulada en la normativa educativa. El AMPA es una asociación de padres y madres de alumnos. Ahora bien, si esa asociación quiere desarrollar actividad deportiva, la puede desarrollar sin constituir ni club ni sección deportiva. ¿Por qué? Porque a nadie se le prohíbe la práctica deportiva. El darse de alta como club, pues la inscripción en este sentido, como club o sección deportiva, se hace cuando uno lo que pretende es participar en competiciones oficiales y concurrir a convocatorias de subvenciones públicas, ¿vale? Es decir, no es un requisito previo a la actividad deportiva. Ahora bien, cuando esa actividad deportiva es de carácter oficial, que en este caso federadas, si quisieran participar en una actividad federada, en los campeonatos, un CADEVA provincial, ¿no? Entiendo, pues deberían constituirse al menos como sección deportiva. De hecho, hay muchas, tanto clubes como secciones deportivas de AMPAs, de colegios, tanto públicos como privados, como concertados. Es decir, es una casuística que se nos da frecuentemente en el registro andaluz de entidades deportivas. En este sentido, ya una pregunta que yo te hago. Nosotros la federación sí tenemos en muchos casos, muchas administraciones públicas, muchos ayuntamientos, normalmente de localidades pequeñas, que tienen las escuelas que participan en nuestras competiciones. ¿Sería aconsejable, recomendable que por parte del ayuntamiento se constituyera
una entidad con una sesión deportiva a fin de poder participar. Efectivamente. De hecho, también es una cuestión que se suscitó en unas jornadas que hicimos con la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas hace unos meses, en el mes de junio. Siempre ha habido una cierta polémica en el sentido de que hay clubes y, bueno, secciones deportivas, clubes sobre todo, que estiman que la posibilidad que abre el decreto a que las entidades públicas constituyan secciones deportivas, pues es una especie de competencia desleal con respecto a los clubes privados, ¿no? Clubes y secciones el resto de clubes y secciones deportivas. Y nosotros ahí siempre hemos tenido digamos, la visión de que eso puede tener cierta justificación o parte de razón en las grandes ciudades, ¿no? No parece que el Ayuntamiento de Sevilla, el de Córdoba, el de Málaga, tengan necesidad de crear una sección deportiva de baloncesto cuando hay montones de clubes. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos municipios pequeños, en la sierra, 200, 500 habitantes, que lo más que tienen es un club de fútbol y una sociedad de cazadores. Entonces, si el ayuntamiento tiene una escuela de baloncesto para los niños, si luego quieren esos niños participar en una competición oficial federada, pues no tienen el vehículo para participar, que sería un club. Entonces ahí sí abrimos la posibilidad para que los ayuntamientos puedan crear sus secciones deportivas. Vale. Pablo, yo creo que uno de los temas novedosos y precisamente estamos haciendo por medios telemáticos guarda relación con lo que es las convocatorias de los órganos de los clubes a través de medios electrónicos. No hay ningún problema en que la asamblea de los clubes y, por supuesto, junta directiva o cualquier órgano colectivo del club se constituya a través de medios electrónicos, de cualquier plataforma de Teams, cualquiera de las que existen en el mercado, ¿no? Por supuesto que no, se recoge en el título preliminar, creo que es el artículo 4, en el que se prevén todas la constitución y funcionamiento de los órganos directivos del club. Se pueden hacer a través de medios electrónicos. Ahí es verdad que hay digamos, una especificidad cuando se trata de votación secreta, ¿vale? Hay algunos supuestos, como es la elección que pueda ser del presidente, que los estatutos establezcan que es una votación secreta. Aún así, bueno, también hay aplicaciones que garantizan la práctica del voto secreto. En cualquier caso, bueno, si un club pues, entiende que ese voto en una asamblea, digamos, online deba ser secreta, pues sí tendría que recurrir a esos mecanismos de voto online, que bueno, son aplicaciones que normalmente cuestan dinero, pero bueno, podría facilitar mucho la tarea del club. Pero ya os digo que son en esos casos muy, muy específicos. Normalmente, tanto clubes como federaciones están funcionando ya muchísimo a través de asambleas online. Otra de las preguntas que nos han ido trasladando durante estos días previos es guardar relación con los órganos de gobierno. La pregunta en concreto ¿es necesario que en los clubes exista un interventor o una persona que ejerza la función de interventor, tesorero o análoga? No es, entiendo que, claro, aquí el problema que tenemos es la figura clásica del tesorero, ¿no? En casi todos los estatutos de los clubes, o en muchos estatutos de clubes deportivos de Andalucía, aparece la figura del tesorero, ¿no? Hoy día, como funcionamos con bancos, a través de bancos, aplicaciones online, etcétera, pues parece que la figura del tesorero es un poco, digamos que era el guardián de la caja, ¿no? De los caudales del dinero en metálico, ¿no? Actualmente esa figura, pues, está un poco en crisis o en extinción y entonces, bueno, pues se está sustituyendo por la intervención. Lo que establece el artículo 12 como órgano necesario
dice que podrán existir, entre otros, una intervención o comisión de intervención para el control económico y contable. ¿Vale? Entonces, bueno, es un órgano que no es necesario, pero en la práctica demuestra que en los clubes grandes, con muchos socios, con mucho movimiento económico, pues se hace prácticamente imprescindible. Aún así, jurídicamente se puede funcionar sin esa intervención o comisión de intervención. Y en relación con esto nos traslada una pregunta nuestro amigo Ángel Moreno de Club y Concordia, de Club y Concordia de Córdoba. Sí. Si es posible la existencia de un club deportivo con un solo socio. ¿Existe un número mínimo de socios? Yo entiendo que no. Entiendo que no por una cosa. Porque club, igual que asociación, el club es una asociación. Lo que pasa es que tiene unas especificidades, digamos, en cuanto a lo que es el derecho deportivo. De momento, para la inscripción del club, para la constitución, son necesarias 3 personas físicas al menos, independientemente de que en la misma participen personas jurídicas. Es verdad que por circunstancias sobrevenidas, imaginemos un club de 3 amigos, 2 de los amigos pues fallecen en un accidente de tráfico, quedaría un único socio, ¿vale? En este caso, yo entiendo que el club, digamos, seguiría existiendo, pero, bueno, perdería un poco su propia naturaleza, sino que se convertiría, entre otras cosas, porque ya no cumpliría los requisitos en cuanto a constitución de órganos directivos. Una única persona no puede ser la asamblea, la junta directiva y todo lo que establece el decreto de entidades, ¿no? Pero bueno, teóricamente entiendo que como mínimo deberían ser tres socios. Vale. Nos preguntan también en ese sentido si existen socios de plenos derechos y el resto de miembros que componen la asamblea, sobre todo los efectos de ser electores y elegibles. Bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso depende también del tipo de club del que estemos hablando. No es lo mismo un socio de pleno derecho, un socio, digamos, mayor de edad, que su hijo, que de 5 años, ¿no? Que a lo mejor también es socio, pero por lógica, pues no tiene los derechos y deberes que tiene el padre. En este caso podría ser otra figura como aspirante a socio. Los deportistas pues pueden tener, tal como establece el decreto, los deportistas del club pueden tener una representación en la asamblea, incluso con derecho a voto, pero cada deportista no tiene los mismos derechos ni las mismas obligaciones que un socio. El socio tiene todos los derechos en el club y todas las obligaciones, en el sentido de que es quien sostiene con sus cuotas o con su fondo el mantenimiento del club. Vale. Nos preguntan que cuando hay elecciones, Pablo, cuando hay elecciones en un club, sí. Este tema también ha sido modificado con respecto a las federaciones. Sí. Si esa candidatura podía quedar proclamada automáticamente sin necesidad, entiendo, de hacer un acto de elección propio. Bueno, sí, así es, así es. Así es, de hecho, así se está dando y se sigue dando en numerosísimos casos en los clubes. Es decir, que es una forma muy típica de sucesión en la presidencia y la junta directiva de los clubes, pues un presidente cesa con su junta directiva y entra una nueva junta directiva y no se presenta ninguna otra. Pues bueno, se celebra la asamblea en la que se programa a esa nueva junta directiva, porque hay que hacerlo a través de acuerdo asambleario, pero no se procede a efectuar la votación. Vale. Porque es necesario, lógicamente. Bueno, anteriormente sí, en la anterior orden de elecciones de federaciones sí se establecía que era necesario hacer ese acto de elección. Sí, ahora ya se ha modificado. No, eso lo hemos simplificado. Vale. Si nos preguntan en este sentido si existe algún tipo existen algún límite de mandato en los órganos, en los presidentes electos de los clubes. No y rotundamente no, porque es un tema recurrente que nos preguntan muchísimo. Lo que dice el decreto respecto al límite de mandatos es que si no se dice otra cosa, si los estatutos no dicen nada, automáticamente se aplica la limitación de 3 mandatos consecutivos. Ahora bien, los propios estatutos del club pueden decir que el cargo de presidente o de junta directiva
puede ser reelegible cuantas veces lo estime oportuno la Asamblea. ¿Vale? Vale. En relación al tema documental, hay algunas preguntas en relación al tema documental. La pregunta es necesario tener los libros a los que se alude en el artículo 14? El libro de socios, Pues sí. de contabilidad y el libro de actas. Mínimo esos Pues, 3 libros, ¿verdad? Sí, hay que tener esos 3 libros y sabemos que muchos clubes, pues bueno, por desconocimiento, por un poco también, bueno, un poco de indolencia, pues no lo tienen, ¿no? Tienen a lo mejor sus archivos de Excel donde ponen quiénes son los socios, quiénes no, en fin, ahí van guardando sus actas en una carpeta como cualquiera en su oficina, ¿no? Que es lógico y normal. Lo que pasa que el club deportivo primero es una cosa bastante seria, ¿eh? Un club deportivo, o por lo menos nosotros desde la administración, y entiendo que también desde las federaciones, nos tomamos los clubes deportivos como entidades muy serias. Entonces, todo tiene que estar documentado y, sobre todo, no por el tema burocrático de que hay un libro físico, es por el tema de garantizar el acceso del socio a esa información. Y además la autenticidad de lo que reflejen esos libros. Cuando estábamos en el periodo de elaboración del decreto, surgía la problemática de seguir con el libro, digamos, físico previamente diligenciado por la administración, etc. Y tras consulta a la entidad esta de los informáticos y tal de la Junta de Andalucía, nos dijeron que todavía el tema de diligencia previa digital, aunque había ciertas aplicaciones que permitían, pero no había un 100% de garantía digamos, de autenticidad o de que se pueda falsificar, ¿no? Entonces, por ahí hemos tenido que seguir exigiendo esos libros. Y esos libros son obligatorios. Es verdad que, bueno, tampoco desde la administración se está haciendo un seguimiento exhaustivo de quién tiene o no tiene esos libros, pero es verdad que luego, cuando queremos hacer queremos algo ante la administración y nos requieren el libro de socio, pues si no lo tenemos, pues estaríamos incurriendo en una falta, una sanción, ¿no? Una sanción leve en este caso, pero bueno, sería una sanción. Nosotros recomendamos tener por lo menos esos 3 libros básicos, ¿no? Pues comprados y previamente diligenciados por nuestra delegación territorial. El libro de socios, tenerlo lo más actualizado posible, independientemente de que, lógicamente, lo tengamos en nuestra base de datos, ¿no? Pero siempre tener lo más actualizado nuestro régimen documental en cuanto a los libros, ¿vale? Y siempre a disposición de los socios, lógicamente. El libro de acta y el libro de registro de socio, en cualquier caso, en cualquier imprenta se pueden comprar para tenerlo en cualquier papelería. Lo compras, lo llevas a la delegación, allí te lo sellan y te lo devuelven. Y a partir de ahí tú puedes, a través de medios mecánicos y tal, puedes poner ahí todo lo que entiendas. De hecho, no tiene por qué ser un libro como tal, pueden ser las hojas. Tú llevas las hojas, que luego las imprimes en tu impresora y es mucho más cómodo. No tienes por qué tener un libro como tal encuadernado, sino bueno, una hoja suelta que las tengan ya previamente numeradas por la administración y selladas, e intentar llevar ese régimen documental de la mejor forma posible. Pablo, ya que estamos dando un repaso un poco a todos los aspectos del decreto, sí, es verdad que hay una cuestión que a mí me parece también muy novedosa ya cuando en el artículo 18 se establece la declaración de utilidad pública, o que los clubes tienen esa posibilidad de ser reconocidos de utilidad pública, sobre todo por las consecuencias de orden fiscal que puede conllevar dicha declaración. Sí. No sé si hay muchos clubes en Andalucía que tengan dicha declaración, si tenía algún tipo de datos sobre ese aspecto. Pues sí. ¿Qué te merece ese aspecto? No es un tema que lleve mi servicio, porque es competencia del Servicio de Gestión Deportiva, que lleva mi compañero Félix Luna. Pero sí hay una, digamos, una cierta regularidad en la presentación de declaraciones de utilidad pública, pero ahí quiero corregirte un poco, Antonio. No hay ninguna ventaja fiscal, ¿vale?
Lo que hay son ventajas. ¿Quién nos pide el tema de la utilidad pública? Normalmente están siendo últimamente clubes que necesitan esa declaración de utilidad pública para ser concesionarios de terrenos de dominio público, tipo puertos deportivos, es decir, clubes náuticos, ese tipo de entidades que los ayuntamientos exigen que tengan esa declaración de utilidad pública para poder ser concesionario de ciertas instalaciones y demás, ¿vale? Sí. Pero no tiene ninguna ventaja fiscal. Dice la norma que podrán tener acceso preferente al crédito, cosa que yo no lo he visto en mi vida. No he visto ninguna convocatoria, ni creo que la vaya a ver. Vamos, creo que es ciencia ficción jurídica y administrativa de que vaya a haber crédito preferente para ciertas entidades. Yo no lo he visto. Sí. Ya llevo años en el tema de entidades deportivas, ni creo que lo vaya a ver, pero sí tiene la ventaja del tema de la concesión de instalaciones públicas. Vale. Hay algunas preguntas que insisten, algo quizás nos ha dejado claro por nuestra parte ya en relación a si los estatutos, si los clubes lo que tienen que hacer es unos nuevos estatutos o adaptar los que ya tienen al nuevo decreto. Es decir, si tienen que aprobar unos nuevos o vale modificar el que ya tienen en los aspectos a los que se ven afectados por el nuevo decreto. El decreto en eso es muy claro. Se trata de adaptarlo, ¿vale? Adaptarlo. Es verdad que hay clubes que no tienen a lo mejor, digamos, personal o gente con suficiente pericia técnica para hacer esa adaptación. Pues bueno, lo más fácil es coger el modelo y aprobarlo. Pero basta adaptar el modelo de estatuto que uno tiene a lo que establece el nuevo decreto, ¿vale? Siempre y cuando pues, no nos salgamos de los límites que establece el decreto 41/2022. Vale. Pues estoy repasando las preguntas, creo que han sido respondidas todas las que se han ido planteando. Recuerdo que a partir de mañana o el lunes como muy tarde, va a quedar colgada toda la conferencia de Pablo, va a estar colgada en nuestra página web, así como el enlace y los documentos de Código de Buen Gobierno y modelo de estatuto, así como el certificado que debería de hacer la Asamblea para que esos documentos puedan ser subidos a la plataforma del Registro Andaluz de Entidad Deportiva y que sea todo muchísimo fácil para los clubes, ¿vale? A partir de mañana lo vais a tener disponible en nuestra página web para aquellos que estén interesados. Pues Pablo, no hay ninguna cuestión más que no estén planteando. Bueno, sí hay aquí una, ya si los clubes tienen que tener, además del Código de Gobierno, tienen que tener un reglamento interno del club. ¿O se podría considerar que el reglamento interno del club es asimilable al Código de Gobierno? ¿Son dos cosas distintas? ¿Es lo mismo? No, son dos cosas totalmente distintas. El Código de Buen Gobierno, del que tenemos ahí un modelo también colgado, es un tema cuyo principal objetivo es evitar los conflictos de intereses en las personas que rigen el club, fundamentalmente los miembros de la junta directiva, que bueno, que no aprovechen su condición de miembro de la junta directiva para hacer negocios con el club, para colocar a sus familiares, para ese tipo de digamos, de situaciones que, bueno, que se pueden dar en los clubes, pero que entendemos que es, digamos, desde el punto de vista ético, pues hay que poner coto a ese tipo de prácticas abusivas a través del Código de Buen Gobierno. En ese sentido, el Código de Buen Gobierno, cualquier club que reciba ayudas públicas, es decir, cualquier club que concurráis a PLN, FCD, red de ganadores, las subvenciones o ayudas que puedan prestar ayuntamientos, diputaciones, etcétera, pues debéis tener ese Código de Buen Gobierno aprobado. Por otra parte, el reglamento interno es algo totalmente distinto. El reglamento interno es hay dos tipos de reglamento interno. Un reglamento interno de carácter disciplinario, a ver, ¿no? Sí. Es meramente de lógica, ¿no? Que uno no pueda pues, causar daño a otros socios del club
o a los bienes y derechos del club, ¿no? Uno no puede llegar al club y romper la canasta o no sé, o prenderle fuego al carro de los balones, ¿no? Sí, son temas de carácter disciplinar, reglamento interno, bueno, de puntualidad, de ese tipo de normas para la buena marcha y el buen funcionamiento del club que deben respetar todos los miembros. Sin embargo, el Código de Buen Gobierno se refiere fundamentalmente a esas obligaciones de tipo ético que se imponen a los regidores del club, aunque también deben ser conocidas y respetadas por todos los miembros del club, pero son más de tipo, ya os digo, de conflictos de interés. Vale. Pues creo que hay algunas preguntas que preguntan acerca de cuestiones fiscales laborales. En este sentido, como he anunciado al principio, nos hemos marcado como objetivo para este año la Federación hacer, que esta es la primera de las sesiones, hacer varias talleres formativos en el que vamos a tratar cuestiones de marketing, de gestión fiscal, laboral, de contratación, también de extranjería, porque en este mundo global en que vivimos cada vez hay muchas más clubes que tienen a personas que vienen de inmigrantes, en fin, que tienen problemas de regularización de documentación de extranjería. Y bueno, pues esas cuestiones fiscales y laborales las podremos tratar en esos talleres formativos que ya os digo que en los próximos meses y semanas os daremos cuenta para que os podáis inscribir. Pablo, por mi parte no hay ninguna cuestión más que estáis viendo en el chat de dudas que se nos han trasladado. Así que si tiene alguna cuestión más, algo que te haya dejado en el tintero. Bueno, no sé, hemos tocado normalmente las cuestiones más polémicas que suelen suscitarse en este tipo de jornadas, ¿no? No he hecho en falta ninguna de las que yo me traía apuntadas, tal como, bueno, lo típico, ¿no? El tema de la declaración de utilidad pública, el tipo de miembros, los derechos de los miembros y, bueno, creo que hemos tocado lo más importante, los mandatos también de los presidentes. Sí. Creo que es un tema que también ha generado un poco de inquietud en algunas juntas directivas, la elección automática de los nuevos regidores, etcétera, cuando hay una única candidatura, pero sí he hecho en falta un tema que no sé si es que no le hemos dado la suficiente difusión, que es el tema de las incompatibilidades. Sí. Y es una novedad importante que el decreto. En este decreto se establece la incompatibilidad de ser miembro de junta directiva de más de un club deportivo de la misma modalidad. Es decir, si yo soy, digamos, vocal del club de baloncesto Utrera, pues no puedo ser a la vez vicepresidente del club de baloncesto Benalmádena. ¿Por qué hemos establecido esa incompatibilidad? Pues bueno, es fundamentalmente para garantizar, primero, ese conflicto de intereses y la pureza de la competición. Entendemos que últimamente, y en muchos foros que hemos estado, se estaban produciendo en otras competiciones. Entiendo que, bueno, el baloncesto de nivel regional no ha llegado a ese extremo, pero sí se han detectado, pues bueno, amaños de partido, temas de apuestas y tal, y creemos que es una salvaguarda, una garantía, ¿no? Que no haya personas en juntas directivas además de un club, y eso entendemos que redundará en la pureza de las competiciones y que no haya esas tentaciones de amaños de partido, de ese tipo de historias, ¿no? No sé si será una medida efectiva, porque bueno, los malos siempre van por delante de la administración en su fechoría, pero bueno, pues intentamos que no ponérselo lo más difícil posible. También es una forma de evitar la creación de clubes fantasmas. Hemos tenido, sobre todo en federaciones pequeñas, los años antes a las elecciones, pues empiezan a surgir clubes y, bueno, te das cuenta que muchos de los que están en los clubes, pues con 3 personas forman 7 clubes, ¿no? Con 7 personas forman 10 clubes.
Entonces es una forma de poner cortapisa a este tipo de picaresca que creemos que debemos acabar con ella y por lo menos ponerlo lo más difícil posible. ¿Esto qué ha tenido como consecuencia? Pues que en la inscripción de la Junta Directiva ya exijamos como acto escribible la identificación, no solo los nombres y apellidos, sino la identificación de los miembros de la Junta Directiva a los efectos, bueno, de establecer un control de que una misma persona no forme parte de la Junta Directiva de más de un club deportivo de la misma modalidad. Pablo, sí es verdad, hay una cuestión que se nos quedaba en el tintero y han hecho bien en recordarla. Sí. Al igual que en las federaciones deportivas se establece que debe procurarse la presencia de mujeres en la junta directiva, que se proporciona el número de licencias. En este caso de los clubes, ¿existe esa previsión también o no es necesario? No, no es necesario. No hemos creído oportuno establecerla porque primero es una norma que la ley únicamente predica respecto de las federaciones deportivas, la que entendemos que tiene una lógica. ¿Por qué? Porque la federación deportiva, digamos, es representativa de una modalidad deportiva concreta. Sin embargo, el club no deja de ser una entidad privada, es una asociación que puede ser de amigos, de personas afines. Entonces, no hay por qué, digamos, establecer esas obligaciones, ¿no? Es verdad que sí hay ciertas modalidades y algunas entidades en las que no tienen, se aprecia muy poca presencia de mujeres en las juntas directivas. Gracias a Dios esto va cambiando poco a poco, pero tampoco creemos que imponerlo desde una norma como sea un decreto sea lo más conveniente. Yo creo que la propia sociedad va evolucionando. Vosotros lo habréis visto en vuestros clubes, los padres y las madres se van implicando, los propios miembros, la mujer se va incorporando al deporte cada vez más y bueno, entendemos que es la propia sociedad la que va a ir ganando terreno en este aspecto y no es necesario que la administración pues imponga un tema tan delicado como este, ¿no? Que además, y más, no sé, en clubes muy pequeños pues podría ocasionar más problemas que otra cosa, ¿no? Y entendemos que no era fundamentalmente no era el objeto principal del decreto, que su objeto es la de la promoción del deporte. Entonces, pues mira, si hay un club deportivo en el que hay 5 hombres que forman la junta directiva, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? O si son 5 mujeres, pues mejor todavía. Y si un club es femenino, pues bueno, lógico que sean mujeres, ¿no? Las personas que están al frente de su junta directiva. Pero ya digo, hemos querido ser lo más liberal posible y lo menos intervencionista posible a la hora de redactar el decreto y creo que el sector deportivo no nos ha hecho esa demanda por ningún lado, ¿vale? Ni siquiera el informe de impacto de género del decreto contravenía eso. Es más bien al contrario. Nosotros en uno de los borradores del decreto sí quisimos ir un poco más allá en cuanto a la presencia de mujeres en las federaciones deportivas y tuvimos informes jurídicos, digamos, contrarios a ese avance porque no podíamos salirnos, lógicamente, de los límites que nos imponía la ley. Vale. Aunque no sea una cuestión propiamente del decreto, y no sé si trasladártela, pero bueno, sí, la voy a hacer porque la pregunta, y bueno, y por respeto también a la persona que lo hace. Se establece... Estamos abiertos al debate, Antonio. No hay límite. Ya, pero bueno. No hay límite. A ver, aquí nuestro amigo Paco Fernández de ADESA nos pregunta acerca de la responsabilidad, la verdad es que es un tema muy interesante, acerca de la responsabilidad que tienen frente a terceros los miembros de los clubes, entiendo, de la junta directiva. Sí. Si quieres te hago un poco la introducción, ¿no? Sí. Es muy habitual, bueno, muy habitual, no es muy habitual. Pero sí es verdad que se presentan ciertas ocasiones, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Clubes que a lo mejor desaparecen, dejan deudas frente a la federación, frente a proveedores, ropa, transporte. Y es verdad que en ese aspecto, bueno, pues la legislación mercantil es un poco opaca, ¿no? Entonces, la pregunta en concreta y en la medida que puedas responderla es la siguiente. ¿Se contempla o no se contempla la responsabilidad económica frente a terceros, en este caso, por deudas que se dejan después por el club?
Es lo que te quiero decir. Viene Bueno, así. en el decreto como tal no se contempla Claro. ese tipo de cuestiones, ¿vale? Lo que sí es verdad que en todo lo que es la regulación económica de los clubes, sí establece el decreto que se aplicará la normativa vigente en cada momento según la naturaleza y las características del club. Es decir, si hay un club que participa en la vida económica, emite facturas, declara IVA, etcétera, etcétera, pues tendrá y está sometido a contabilidad como cualquier otra empresa, ¿no? Claro. Entonces, con las especialidades de las entidades deportivas. Pero el régimen de responsabilidad será el que establezca la legislación mercantil, como tú muy bien has apuntado, y no tendrá ninguna ventaja respecto a otro tipo de entidad. Es verdad que los bienes del club no van a ser los mismos, no van a ser los mismos porque sabéis que los clubes son entidades sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro no significa que no puedan incurrir en deudas, al contrario. Claro. Se puede incurrir en deudas y, bueno, pues la responsabilidad alcanzará a los directivos en la medida en que así lo establezca la normativa mercantil y, en su caso, el juez que conozca de las deudas, ¿no? Claro. Correcto. Pues son las 6:20 casi, ya hemos 1 hora y cuarto. No hay más preguntas. Pablo, yo no sé si tiene alguna cuestión más que quiera apuntar o damos por Bueno, finalizado yo creo que hemos todo, tocado ¿no? casi todo lo que hemos visto. Hay un tema que no hemos tocado, que es la moción de censura, Sí, que también es otro tema interesante, que para su aprobación, lógicamente, tiene que haber un candidato, tiene que haber una asamblea extraordinaria que debata esa moción de censura y la mayoría que se debe producir no es mayoría de votos a favor, debe ser mayoría de miembros de la asamblea. Es decir, si nuestra asamblea de nuestro club la componen 30 personas, pues el voto a favor debe ser la mitad más uno, que es la mayoría absoluta, que deberían ser 16 en este caso. Eso es una de las especificidades de nuestro decreto que sí nos la han planteado en algunas otras jornadas, ¿vale? Esto es especialmente delicado en aquellos clubes que tienen una gran masa social. Entonces, nos hemos encontrado clubes, pues sobre todo de fútbol, ¿vale? No sé si alguno de baloncesto también puede ser, a lo mejor tiene 3.000 socios y se presenta una moción de censura y a la asamblea acuden 400 personas. claro. ¿Vale? Y votando a favor los 400 pueden aprobar esa moción de censura, porque lo que exige el decreto es mayoría de miembros de la asamblea. ¿Vale? Un apunte que no ha salido a colación, pero bueno, creo que es interesante tocarlo. Lo que sí es verdad que digamos, los requisitos para ser socio de un club tienen que ser establecidos los propios estatutos. Evidentemente no pueden ser requisitos que vayan en contra ley, ¿no? Es decir, que sean discriminatorios ni por motivos racistas, pero que sí es verdad que los requisitos tienen que estar establecidos en el club, Sí, los requisitos tiene que establecerlo el en el propio, estatuto. los estatutos, cuáles son los requisitos para ser socio. Normalmente, pues, lo que sí establece el decreto es que no se puede establecer un número clausus de socios, sino que debe estar abierto, salvo que las instalaciones del club, ¿no? Pues impongan, o otras circunstancias, ¿no? El número de participantes, etcétera, impongan ese número clausus, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, los clubes se configuran como algo abierto a la sociedad, como algo abierto a todo el mundo. Cualquiera puede solicitar su alta como miembro del club. Luego los estatutos podrán establecer requisitos, pues bueno, como hemos establecido el modelo, ¿no? Pues que tengas, pues a lo mejor dos socios que te valen, ¿no? Pues es lo lógico, ¿no? Y bueno, y que ningún otro socio pues te vete, ¿no? Imaginemos que yo soy socio de un club y a mí hay un señor que bueno, que me amenaza y me ha destrozado el coche y ahora pide el alta como socio en mi club. Pues yo tengo derecho, por lo menos, a decir a mi club que yo lo veto porque por esto y por lo otro, ¿no? Entonces, son cosas de lógica y que siempre se han tenido en cuenta en los clubes deportivos en nuestro país. Yo creo que es algo que no está de más y, bueno,
está dentro de la lógica de lo que es la naturaleza de un club deportivo. Vale. Pues, Pablo, mil gracias. En primer lugar, no solamente por prestarte, como siempre, a cualquier actividad que nosotros hacemos, también aprovecho para decirlo públicamente, fue una de las personas que más nos ayudó durante la pandemia con motivo de nuestros protocolos COVID. Claro, era el día que no tenía que llamarlo para cualquier cosilla, así que por lo menos, dado que es la primera vez que tienes la oportunidad de intervenir con nuestros clubes, pues lo hago públicamente ese agradecimiento. Muchísimas gracias. Hemos tenido una totalidad, lo digo únicamente a efectos de todas las personas que se han inscrito, de 174 inscripciones. Hemos tenido una media de gente activa, digamos, en la aplicación de unos 115 personas. Creo que está bastante bien. Eso denota un poco, eso denota, y así dice mucho de que los clubes, por lo menos de baloncesto, muestran interés en intentar mejorar cada día. Como he dicho anteriormente, y no voy a reiterarme, a las próximas fechas os diremos nuevos cursos con las materias que he anunciado antes. Y sin más, daros las gracias y a Pablo especialmente. Muy bien, Antonio, pues gracias a ti, a todos los asistentes, que además os digo una cosa, habéis batido el récord de este tipo de jornadas. Recuerdo que hicimos uno en el IAD, en el proceso de elaboración del decreto, donde tuvimos creo que unos 80 y tantos asistentes. Luego las jornadas que tuvimos justo antes de la aprobación del decreto, tanto para clubes como para federaciones, en la que creo que estuvimos también en torno a los 80, 70 y tantos participantes, y en esta, según los datos que tú me das, pues bueno, habla muy bien de lo que es la Federación de Baloncesto, los clubes de baloncesto, el baloncesto andaluz, y bueno, yo encantado de colaborar con vosotros, agradecerte la confianza y bueno, sabes que cualquier ayuda que necesitéis, vosotros como cualquier otra federación, por supuesto, pero es verdad que bueno, hemos ya trabado una amistad después de tanto trabajo y una admiración mutua, pues yo creo que Antonio es una persona con una gran calidad jurídica, profesional y humana sobre todo. Y bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los asistentes, que espero que, bueno, que les haya servido y les haya sido de utilidad esta jornada. En el chat te felicitan por la claridad y por la exposición, ¿eh? Así que Bueno, claro. me alegro. Insisto, lo colgaremos en la página web, tanto los modelos como la charla, ¿eh? Para que todo el mundo la tenga, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas Pues gracias, muchas Pablo. gracias. Gracias a todos. Muchísimas Un gracias. saludo.